Chicos de Jóvenes en TV, ya estamos en el segmento Vida Saludable. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la mejor forma de estudiar? ¿Les ha pasado que están en periodo de exámenes, deben estudiar, pero de pronto no saben ni por dónde empezar? Clásico. Te tiras a la cama 5 minutos en lo que se te ocurre algo, miras tu celular, te metes a tus redes sociales y ¡pum! Se te fue el tiempo. Y mañana es el examen, de terror. Para que no te pase esto, hoy vamos a conocer técnicas y herramientas para mejorar nuestras formas de estudio. Más adelante en la entrevista, la escritora y lexicógrafa Laura García Arroyo, conductora de La Dichosa Palabra, nos revelará algunos secretos para crear el hábito de la lectura. Vamos a ver esta cápsula. A veces damos por hecho que sabemos estudiar, pero no siempre es verdad. Más bien, siempre se puede aprender. Hay técnicas y herramientas para mejorar nuestro rendimiento académico. Una de ellas es planificar las sesiones de estudio. Arma un plan en 10 pasos. 1. Elige un lugar dentro de tu vivienda para estudiar. Procura que sea el mismo siempre. 2. Trata de que tenga luz natural o artificial, pero que esté iluminado. Evita lugares oscuros y con poca ventilación. 3. Coloca una mesa de trabajo para poner libros, apuntes, cuadernos y todo el material de estudio que necesites. Ojo, no pongas objetos que no sean necesarios, así evitarás distractores. 4. De ser posible, evita ruidos, televisiones, radio y conversaciones ajenas a tu misión. Evita quedar en medio del tránsito de personas que circulan en tu vivienda. 5. Pon un horario de estudio. Así como cuando ves a tu novia o novio de tal a tal hora, o como cuando vas al cine de 7 a 10. Así, define un horario para estudiar y evita que sea de noche, porque recuerda que dormir bien es descansar y descansar favorece tu rendimiento. 6. Trata de que tu horario sea siempre el mismo, así estarás creando un hábito de estudio y todo te resultará más sencillo. 7. Considera descansos dentro del tiempo de estudio. Ejemplo, si destinas 2 horas para una sesión, usa 45 minutos de estudio por 15 minutos de descanso. La segunda hora te la avientas completa hasta cumplir el horario. 8. Arma un calendario semanal con horarios para que siempre estés listo al iniciar cada semana. El calendario lo puedes hacer los domingos. 9. Súper importante. Ponte un objetivo claro y concreto para cada sesión. Por ejemplo, resolver una serie de problemas de matemáticas, leer el capítulo de un libro, elaborar el resumen de un tema, hacer el mapa mental de alguna materia, aprender lenguaje específico de un idioma, reforzar conocimientos de lecciones pasadas. 10. Apaga tu celular o ponlo en silencio, lo mismo la televisión o el radio. Asegúrate de haber comido algo antes para evitar distracciones y hazle saber a tus familiares que ese tiempo lo tienes destinado para tu sesión diaria de estudio. Tener buenos resultados en el estudio está directamente relacionado con la disciplina y la constancia. Por eso, amigos y amigas, tenemos que comprometernos a seguir nuestra rutina y nuestra planificación en el estudio, porque de nada nos servirá hacerlo un día sí y 3 días no. Ya vimos que tener un espacio adecuado en la medida de las posibilidades es importante. El descanso también cuenta para recuperar energía y seguir adelante. Ser estudiante es como ser un atleta. Estás en entrenamiento constante y tienes que darte a ti las mejores condiciones para poder ver tus propios avances. Hay muchas formas de estudiar que seguramente tú ya conoces. Subrayar y hacer esquemas, memorizar, hacer asociación con imágenes, responder a preguntas, practicar con ejercicios relacionados al tema y leer. Leer, leer y leer. Está comprobado que quienes leen más logran mejores resultados de aprendizaje. Por esto yo me di a la tarea de contactar a Laura García Arroyo, escritora, lexicógrafa, promotora de lectura y conductora de La Dichosa Palabra, para que nos cuente sobre el hábito de la lectura, su utilidad, ventajas y trascendencia. Vamos a verlo. El día de hoy tenemos como invitada a Laura García Arroyo, que es conductora de La Dichosa Palabra, además de escritora, lexicógrafa, promotora de lectura y además una orgullosa mexicanola. Hola Laura, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Nos podrías platicar un poquito de
¿Cómo fue que te consideraste mexiñola? Pues fíjate que lo de Mejiñola me lo puso un amigo, después de llevar aquí varios años. Yo llegué un 8 de julio del año 2000 y bueno, pues ya han pasado 20 años, pero durante mucho tiempo, ya cada vez menos, porque me he liado con otras cosas, pero cada año el 8 de julio he hecho sistemáticamente una fiesta para un poco celebrar esa llegada a México y pues todo el recorrido, todo lo que me ha pasado aquí, toda la gente que he conocido. Y para mí era como un segundo, casi cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ir haciendo, y además en los 10 años hice una gran fiesta, a los 15 años hice otra gran fiesta. Este año que cumplí 20 no lo pude hacer porque, pues, pandemia, pero en realidad siempre me ha gustado mucho recordar esa fecha, ¿no? Como una especie como de parteaguas, que no es parteaguas, pero que sí significa un momento clave en mi vida. Pues un amigo me dijo, pues es que tú en realidad tienes un corazón en dos orillas y en realidad es verdad. Yo ya soy, cuando estoy en España extraño México y cuando estoy en México extraño España. Tengo gente muy querida en las dos orillas y tengo un poco el corazón partido, como diría Alejandro Sanz. Y esa manera un poco de sentirme un poco de aquí y un poco de allá, porque pues, allí soy la mexicana y aquí soy la gachupina, pues hace como una nueva nacionalidad que se puede llamar la mejiñola, ¿no? Que un poco conserva la X mexicana y la ñ española. Entonces me gusta mucho considerar ese gentilicio como parte de los que tenemos ese corazón un poquito en las dos orillas y repartido y que siempre andamos extrañando, pero a la vez estamos enriquecidos, ¿no? Lejos de sufrirlo, creo que también es bonito saber que en dos lugares eres feliz y en dos lugares puedes establecer y llamarlo hogar. Eres lexicóloga, pero ¿podrías explicarnos un poco qué es eso? Pues es un término un poco rimbombante para referirse a los diccionarios. El léxico, que es el vocabulario, la lexicografía, en realidad es el arte de hacer diccionarios. Así es como está definido en el diccionario, es una manera un poco hasta vanidosa y arrogante, pero en realidad yo soy traductora de profesión, es decir, estudié la carrera de traducción e interpretación, una carrera que se abrió nueva en Madrid en ese momento. Había en otros lugares como en Pompeu Fabra, en Cataluña, en Toledo y en Granada. Eran como las tres universidades que se abrió esta nueva especialidad y esta nueva licenciatura en Madrid. Y durante 4 años me dediqué a aprender muchas cosas de la traducción y de las palabras y de cómo observarlas y de cómo traducirlas y de cómo querer decir lo mismo en un concepto en otro idioma teniendo en cuenta toda la cultura. Y de ahí, después de algunos trabajillos, terminé en Ediciones SM en el departamento de lexicografía, que es donde hacen los diccionarios. Ahí entré como redactora de un diccionario de francés y luego vino otro de latín y luego otro de sinónimos y otro de inglés, etcétera. Y esa fue un poco la razón por la que yo vine, no un poco, totalmente la razón por la que yo vine a México, porque esa editorial me mandó aquí a adaptar los diccionarios que ya teníamos hechos en España al español de México, porque si bien parece el mismo idioma, en realidad no lo es. Y la verdad es que es apasionante, porque ahí es donde me enamoré de las palabras, es donde encontré que tienen una vida, que tienen una historia. Y la verdad es que, bueno, suena un poco friki y quizá un poco ñoña, y sí lo soy, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Saber que cada palabra puede tener tantos significados o que ha añadido significados por X razón, las palabras que entran en un diccionario o que salen según su uso, las diferentes maneras que hay de considerar un diccionario, porque no hay un diccionario para cada cosa, sino que hay muchos, dependiendo de las necesidades que se tenga. De ahí salté a Barra de Letras, que fue como mi primera experiencia en televisión aquí en México con Canal 22, y me contrataron porque yo me dedicaba a las palabras. Entonces, de alguna forma fue lo que me introdujo en la televisión, que luego pues se ha convertido en una profesión también, ¿no? Entonces, lexicógrafa en realidad se refiere a la persona que se dedica a definir, a estudiar y a explicar el léxico, el vocabulario. ¿Y dónde fue que nació pues todo este amor que tienes por las palabras y por la lectura? Yo creo que no hay como un momento puntual, ¿no? Hay como todo un camino que se recorre, que tiene que ver mucho con los libros, evidentemente. De hecho, pues, toda la culpa la tienen mis padres, que siempre nos rodearon a mi hermano y a mí de libros, y siempre había libros en los regalos de Navidad, de cumpleaños, de final de curso.
En casa de mis padres hay un montón de libros, ellos leen, con lo cual también es una manera de imitar, ¿no?, a los que viven contigo, de los que aprendes todo lo que luego sabes hacer. Y luego a lo largo de mi adolescencia y preparación, pues los libros siempre han estado ahí. Yo estudié durante un buen rato en Bélgica. A mi padre lo trasladaron ahí para trabajar y estuvimos estudiando en un liceo francés. Y cuando volvimos a España, tuvimos que hacer otra vez como el cambio de idioma y demás. Ahí me di cuenta, estoy siendo muy niña, como que había una manera diferente de expresar las cosas según el idioma y según las palabras que tuvieras que utilizar. No siempre es rojo, es red en inglés, sino que hay una transformación, hay un mensaje que trasladar y no siempre se puede decir de la misma manera con las mismas palabras. Entonces eso me empezó a atraer bastante. Igual en ese momento no era consciente porque era muy chiquita, pero luego a la hora de elegir la carrera, a la hora de buscar trabajo, creo que todo iba encaminado. Yo hice ciencias exactas en realidad en toda mi formación académica. Yo hacía matemáticas, física, química, dibujo técnico, me encantaba la arquitectura y sin embargo en el camino pues yo me di cuenta de que no, de que mi lado iba más por la literatura y por las palabras. Y encontré este camino en el que poder volcar, que luego pues me ha abierto un montón de puertas inesperadas y no planeadas que me han llegado a lugares fantásticos. Entonces, no sé si ha sido un momento, pero sí ha sido como todo un proceso. Luego llegué a México, por ejemplo, creyendo hablar el mismo idioma y me di cuenta de que hay un mundo diferente de expresarse porque las realidades son diferentes. Entonces, todo ese vocabulario nuevo que yo iba adoptando y esas maneras de expresarse, ahora hay expresiones que tengo y que digo de México y que las digo en España, porque es eso exactamente, y es esa manera de decirlo que se usa aquí y no se usa en otros países, aunque hablemos el mismo idioma, ¿no? De forma oficial, de alguna forma. Entonces, pues me encantó y la verdad es que sigo rodeada de letras, de libros y esperando a ver qué nuevas sorpresas me depara, porque me lleva a sitios muy, muy felices. Claro. Oye, y entonces con tu experiencia y todo lo que has vivido y cómo empezaste con las ciencias exactas y así, ¿tú considerarías que entonces la lectura solo se puede inculcar desde la infancia o se puede como adoptar este amor después? O sea, ¿se puede adoptar después? Bueno, nunca es tarde para adoptar una costumbre, ¿no? Es decir, los que tenemos la suerte de haberlo vivido desde el nacimiento, porque el entorno se prestaba y porque hubo gente que estuvo interesada en que estuviéramos rodeada de eso que nos iba a aportar tanto, pues somos unos privilegiados, pero pues hay muchos hogares que no tienen libros, hay mucha gente que no ha podido acceder a la escuela de forma temprana, hay mucha gente que no ha tenido, ¿no?, esa guía. Muchas veces lo que hace falta es que te den un poco el camino para llegar a adoptar ese hábito, porque si uno empieza a leer, no sé, con los cuentos de Chekhov, pues a lo mejor se frustra, porque es como, ¿qué es esto?, ¿no? No le veo la intención, no le veo el entretenimiento. Entonces, yo siempre digo que el hábito se tiene que hacer un poco por la necesidad de buscar en los libros un entretenimiento, un espacio de ocio, de evasión. La gente acude a los libros por razones muy diferentes. Sí. Entonces yo creo que para cada edad hay un tema y hay una manera de explicarlo y no hay edad límite para engancharse a la lectura, al contrario. Yo, mis abuelos, no sé si leyeron durante la juventud, pero durante toda su jubilación devoraron, pero miles y miles de libros. Y yo creo que fue porque lo pudieron hacer en ese momento que tenían libre, ¿no? Y durante su infancia y juventud, pues vivieron épocas difíciles, se pusieron a trabajar muy temprano, luego tuvieron muchos hijos. Y no creo que la lectura fuera algo que estuviera muy presente en su vida en ese momento. Y lo hicieron cuando se pudo, ¿no? Y cuando tuvieron esa oportunidad. Entonces no hay que desanimarse si no lo hice al principio ya no puedo, al contrario, hágalo cuando sea. Sí. Oye, ¿y tú crees, o sea, porque sí se dice y sí se ha mostrado que el hábito de la lectura sí agiliza un poco los hábitos de aprendizaje? ¿Tú a qué crees que se deba a esto? Bueno, yo creo que para mí es muy un síntoma muy, muy bueno el que alguien lea en voz alta. Cuando yo oigo a alguien leer en voz alta,
sé si está entendiendo lo que está leyendo o no. Y eso es porque estás viendo cómo pone la entonación, cómo está, si está pendiente de decir todas las letras bien o está entendiendo la idea, si está leyendo oraciones o está leyendo letras que se juntan. Y eso es un buen ejercicio porque no solamente es leer, es entender lo que se lee, que ese es un gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? La comprensión lectora, pues que uno puede leer 3.500 libros y no entender ni uno ni que le lleguen ninguno porque pues, nada más juntó letras. Y entonces también la lectura es el ponerse en los zapatos de otro. Y eso solo te lo dan si te lo cuentan con otras palabras alguien que lo está viviendo. Por ejemplo, la situación de un inmigrante, ¿no? Que está cruzando la frontera, que lo está pasando mal, te lo puede contar un periodista que nada más está como observando y te cuenta la noticia, o te lo está pudiendo contar un inmigrante en primera persona para que te haga sentir lo que él está sintiendo. Y en ese momento quizá tu opinión sobre los inmigrantes, sobre lo que es cruzar la frontera, lo que es irse a otro país, pueda cambiar un poco o pueda ser más sensible, porque en ese momento te has puesto en los zapatos del otro. Entonces me parece muy interesante que la lectura sea también esa manera de ponerte en otro punto de vista, porque a lo mejor hace que el tuyo se vuelva más completo, más rico, más tolerante, más flexible, y eso me gusta de la lectura, y eso tiene que ver totalmente con el aprendizaje. Cuando uno está aprendiendo, pues evidentemente necesita leer, pero necesita leer de muchas cosas, no solamente lo que te dicen, sino también investigar, y ser autodidacta significa saber dónde buscar esas lecturas y que te aporten, porque si no, no sirven de nada. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, que los chicos están en casa, como ¿qué recomendaciones podrías darle como para que puedan crear sus propios hábitos de lectura? Ahora mismo estamos viviendo un momento bastante curioso y bastante peculiar, bastante difícil incluso de describir, ¿no? Yo tengo mucho tiempo de pantalla, pues que aprovechen para todas estas comunidades de lectores que hay en la red, que las redes están llenas de cosas que compartir. Están los booktubers, hay muchos influencers que se dedican a hablar de lectura, y entonces que de repente en medio de cada 10 que consultan, que tienen que ver con otras cosas, pues que uno sea sobre lectura, que uno sea sobre libros, que puedan compartir ahí cosas que a lo mejor con su familia dentro de casa no pueden compartir. Y la red también te abre una posibilidad de comunicación con mucha gente que no está cerca. Y en estos momentos que estamos todos obligados a estar como encerrados entre cuatro paredes, quizá los libros sean los que nos abran esas paredes, los que nos dejen poder seguir viajando, imaginando, conviviendo de una manera pues, mucho más fácil, a veces económica. Se están compartiendo muchísimas cosas ahora en pandemia en la red, que están compartidas de forma gratuita, cosa que antes había que ir a las librerías. Se están haciendo muchas ferias virtuales, entonces ahora a lo mejor si querías ir a la feria de Oaxaca tenías que estar en Oaxaca. Ahora, como lo están dejando todo abierto, pues igual están en Tijuana, están en cualquier lado y pueden asistir a estas ferias y poder escuchar autores, poder conversar con ellos, porque ahora se les puede mandar preguntas por chat y entonces pueden establecer una conversación o preguntarles cosas. Y entonces ahí se va un poco creando esa comunidad, esa cercanía con los autores, con las letras, y esas recomendaciones que a veces uno no sabe ni por dónde empezar con los libros, y en las ferias y las editoriales están haciendo un esfuerzo enorme por acercar los libros ahora de otra forma. Y bueno, yo sé que para los papás es un reto triple todo lo que está pasando, pero bueno, merece la pena porque los chavos están perdiendo una muy buena parte de la convivencia y de la sociabilidad en esta pandemia. Bueno, pues demos un poquito ese sustituto, a ver si lo pueden compensar los libros. Y hay libros para acompañarse por todo tipo de personajes, de amigos, de compañeros, de aventuras, de lugares, para no sentirnos tan enterrados. Oye, y ya para acabar esta entrevista, nos gustaría preguntarte si tienes proyectos en puerta, si hay algún libro que tengas ahí en proceso. Tengo varios que he dejado detenidos y que ahora están muy lentos. Ahora, como te comentaba, es un tiempo muy difícil para las editoriales, no están pudiendo ni publicar todo, ni difundir todo. Eso, en el fondo, aquí entre nos, puedo decir que a mí me está viniendo muy bien porque tampoco estoy pudiendo ahora trabajar ni todas las horas que quisiera, ni de la manera concentrada que debería.
Bueno, yo saqué Funderelele en el año 2018, este compendio de palabras raras, poco usadas, poco conocidas. En ese momento eran 71, funcionó muy bien, era una manera de explicar cómo había yo llegado a esas palabras, dónde las había encontrado, para demostrar que no solamente en los libros tenemos vocabulario para ampliar, sino en la consulta del doctor, en un cartel, en los subtítulos viendo una serie en Netflix, en una conversación con mis amigos, yendo el domingo a comer con mi abuela, en fin, el vocabulario está ahí, basta como prestarle un poquito de atención y tener un vínculo emocional para poderlas retener y utilizar. Y bueno, pues funcionó muy bien y bueno, la idea es hacer una segunda parte que ya no se llamará Funderelele, habrá que buscarle otra palabra que dé un poco el título a todo ese compendio. Y estoy escribiendo muy linda. La verdad es que no sé cuándo lo va a poder salir, pero espero que sea el año que viene. Hay por ahí también un proyecto de hacer algo con la dichosa palabra que tenemos desde hace tiempo ahí detenido y es muy difícil. Si para uno es muy difícil escribir a 4 manos, ya es mucho más difícil, pero también está por ahí. Y bueno, pues seguramente vayan saliendo cositas. Yo todavía tengo ahí pendiente como algo en relación con el temblor que me gustaría sacar de alguna manera, pero eso yo creo que va a tardar un poco más. Y no sé, lo que se nos vaya ocurriendo. Ahora como todo es más virtual, más con la red, seguramente haya que cambiar también un poco esa manera de dirigirse a la gente y cambiar también los formatos, incluso los géneros. No sé, ahora está siendo todo un poco diferente. Yo ahora estoy haciendo un proyecto con la FENAL, con la Feria del Libro de León, para darles una charla y luego también con Sonora estoy haciendo un taller sobre la curiosidad y el lenguaje. Y pues van saliendo ahí cositas en la Filo, en Oaxaca también voy a estar ahí entrevistando a Ángeles Mastretta, entonces pues vamos a ver, esta pandemia lo que nos está también demostrando es que las cosas hay que hacerlas día a día y de a poquito, porque hacer planes a largo plazo, pues quién sabe, no es momento ahora para eso, pero seguramente habrá más letras y me encantará compartirlo con todos. Que sigan las letras. Y pues de verdad vamos a estar muy al pendiente de todos los proyectos en los que estés. Muchas gracias por esta entrevista, de verdad espero que los chicos puedan encontrar un momento para dedicar a su lectura, no solamente para conocer más, sino para también desarrollar sus ideas, incluso si les den muchísima más creatividad. Entonces esperemos que este programa les haya gustado mucho y regresamos. A la hora de estudiar, cuida tu concentración. Ya tienes planificada tu sesión, ya estás sentado a la mesa de estudio, te adentras en la materia, pero de pronto tu mente comienza a vagar. Se va hasta el infinito y más allá. Inevitable caer en la distracción. ¡Qué rabia! El psicólogo y profesor norteamericano Richard Fenker, especialista en estrategias de aprendizaje, denominó punto gotcha al momento en que perdemos la concentración en una sesión de estudio. Él nos recomienda un método poco usual pero efectivo para ese momento. Se trata de repetir en voz alta y con fuerza la palabra gotcha. La palabra en inglés gotcha significa te atrapé y en el contexto de una sesión de estudio es como decirnos a nosotros mismos, te atrapé, estás distraído, me di cuenta. Esta peculiar llamada de atención, según el profesor Fenker, nos hará volver de inmediato al camino de nuestro objetivo. Intenta probarlo. Pero si no te sientes cómodo usando esta herramienta o no es suficiente pronunciar la palabra para volver a la concentración, puedes emplear otras técnicas para activarte. Por ejemplo, subraya con colores, hacer un resumen, escribir en los márgenes, hacer diagramas relacionados con conceptos, hacer cuadros comparativos, repetir en voz alta lo que necesitas aprender, hacer dibujos sobre el tema, imaginar que se lo explicas a alguien. Y si aún así todo lo anterior no funciona, puedes optar por una de las siguientes. 1. Selecciona otra tarea más adecuada para ese momento. Cambia de materia o actividad. Esto se vale, pero evita abusar del recurso para que puedas cumplir objetivos. 2. Haz un descanso breve de 10 minutos. Sal a caminar, tómate un vaso con agua, regresa y retoma la tarea. 3.
Si conoces técnicas de meditación y atención plena, como el mindfulness, ponlas en práctica. Es el momento de que recurras a ellas por unos minutos para traer tu atención de regreso al objetivo. Con nuestros sentidos aprendimos a mirar, a apreciar la belleza, a entender el mundo, sus ciclos, climas, a leer el lenguaje de la naturaleza. Esta definitivamente es otra forma de aprender. Espero que las estrategias de estudio que conocimos en esta ocasión les sean de mucha utilidad. Hagan su planificación cuanto antes. Ya nos vamos, pero recuerden que buenos hábitos de estudio mejoran nuestro rendimiento académico, fortalecen nuestros aprendizajes y nos ayudan a tener una vida saludable.